Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada rumor, cada mirada y cada posible tensión superíndice 3N entre nuestras celebridades favoritas. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un drama jugoso, un incidente que ha sacudido las redes y ha dejado a muchos fans con la boca abierta. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues nada más y nada menos que del supuesto desplante de Hande Erupárrafo Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. Ande en shock. Copyright dijo Kerem. El desplante a Kerem Bürsin. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, si son nuevos por AQ, no olviden darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos turcos. Y si ya son parte de esta gran familia, bienvenidos de nuevo. Agárrense fuerte porque este vídeo va a estar cargado de información superíndice 3N, especulaciones y por supuesto, nuestra opinión superíndice 3N honesta. Ahora, vamos al grano. La noticia del supuesto desplante de Hande Kerem ha estado circulando como superíndice 3 Lbora en las redes sociales. Y como suele suceder en estos casos, hay muchísimas versiones, rumores y exageraciones. ¿Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Hubo realmente un desplante? ¿O es simplemente una mala interpretación superíndice 3N de un encuentro casual? Para entender la magnitud de este supuesto incidente primero tenemos que recordar la relación superíndice 3N, o bien, la ex-relación superíndice 3N entre Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin. Como todos sabemos, estos dos talentosos actores se enamoraron en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Durante su noviazgo Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus fans, cariu más menos osamente apodados Anker, estaban absolutamente enamorados de ellos. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era celebrada y analizada al detalle. Parecua que vivo en un cuento de hadas, un romance de película que se ha hecho realidad. La devoción superíndice 3N de los fans era tal que llegaban a comprar los mismos objetos que utilizaban los actores, recreaban sus outfits, e incluso intentaban visitar los mismos lugares que ellos frecuentaban. La etiqueta almohadilla Anker era tendencia mundial casi a diario. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Después copyright ese de un tiempo, y para la tristeza de millones de fans, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, y como es costumbre en estos casos, surgieron todo tipo de especulaciones. Algunos decuan que era por diferencias irreconciliables, otros por presiones profesionales, e incluso algunos insinuaron la presencia de terceras personas. Los rumores fuertes apuntaban a una incompatibilidad de agendas y a la dificultad de mantener una relación superíndice 3N de alto perfil bajo la constante presión superíndice 3N de los medios y los fans. También copyright N se hablaba de diferentes visiones sobre el futuro de la relación superíndice 3N, con Kerem buscando un compromiso formal y Hande priorizando su carrera profesional. Lo cierto es que independientemente de las razones, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y si bien al principio mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar del tema, con el tiempo ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres. Kerem también copyright N ha continuado con su carrera actoral y se le ha relacionado con diferentes mujeres. Hande, por ejemplo, fue vinculada con el actor KANYLDRM, aunque la relación superíndice 3N no prosperó superíndice 3. Kerem por su parte ha sido visto con varias modelos y actrices, pero ninguna relación superíndice 3N ha sido confirmada oficialmente. Ambos han intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático, aunque resulta casi imposible con el escrutinio constante al que están sometidos. Ahora bien, volviendo al supuesto desplante que nos ocupa hoy, los hechos, según lo que se ha reportado en diferentes medios y redes sociales, son los siguientes: Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin coincidieron en un evento público. No se especifica qué copyright tipo de evento era, pero al parecer hubo varios fotos superíndice 3 grafos y periodistas presentes.
Las fuentes Baruán, algunos afirman que se trataba de una gala Venue Copyright FICA organizada por una reconocida marca de lujo, mientras que otros aseguran que era una fiesta privada posterior a un evento cinematográfico. Lo que su parece claro es que ambos estaban invitados por separado y que su coincidencia fue, en principio, inesperada. Al parecer, Kerem se acercó superíndice 3 a Ande para saludarla, y la reacción superíndice 3N de ella fue, digamos, fría y distante. Este es el punto central de la Polu Copyright Mica. Los detalles sobre CU superíndice 3 mo ocurrió superíndice 3 este encuentro son difusos y contradictorios, alimentando a UNMU, es la especulación superíndice 3N. Algunos testigos aseguran que Ande apenas le dirigió superíndice 3 la palabra a Kerem, que lo saludó superíndice 3 de manera muy cortante y que luego se alejó superíndice 3 rápidamente. Relatan que Kerem se acercó superíndice 3 con una sonrisa y extendió superíndice 3 su mano para saludarla, pero Ande respondió superíndice 3 con un gesto frío, un breve hola y una mirada que evitaba el contacto visual. Inmediatamente después Copyright S se habrá excusado para unirse a otro grupo de personas, dejando a Kerem visiblemente desconcertado. Otros, en cambio, dicen que hubo un breve intercambio de palabras, pero que la tensión superíndice 3N era palpable en el ambiente. Afirman que ambos se saludaron de manera formal, intercambiaron algunas frases triviales sobre el evento y que la conversación superíndice 3N fue breve e incu superíndice 3 moda. Se describe un ambiente cargado de silencios incu superíndice 3 modos y miradas evasivas. La química que alguna vez fue evidente entre ellos pareció haberse evaporado por completo. En cualquier caso, la versión superíndice 3N que mu ese ha circulado es que Ande le hizo un desplante a Kerem, que lo ignoró superíndice 3 o lo trató superíndice 3 con indiferencia. La imagen que se ha difundido es la de un Kerem acercándose con genuino interu copyright S y una Ande respondiendo con frialdad y desprecio. Esta narrativa ha sido la que ha resonado con mu ese fuerza entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Obviamente esta noticia no tardó superíndice 3 en llegar a oídos de los fans de ambos actores, y las reacciones han sido de todo tipo. Algunos se han mostrado indignados con Ande, acusándola de ser rencorosa y de no saber superar el pasado. La tachan de ingrata y de olvidar el apoyo que Kerem le brindó superíndice 3 durante su relación superíndice 3N. Argumentan que independientemente de las razones de la ruptura, debería haber mostrado un mínimo de cortesía y respeto hacia su expareja. La acusan de alimentar el drama y de comportarse de manera inmadura. Otros, en cambio, han defendido a la actriz, argumentando que tiene todo el derecho a comportarse como quiera y que no tiene por qué copyright ser amable con su expareja. Señalan que nadie conoce la verdadera historia de True S de la ruptura y que Ande no tiene la obligación superíndice 3N de complacer a los fans ni de mantener una imagen pública que no se corresponde con sus sentimientos. La defienden argumentando que tiene el derecho a proteger su corazón superíndice 3N y a alejarse de personas que le han hecho daño. Y luego en los que, como nosotros, prefieren tomarse las cosas con calma y analizar la situación superíndice 3N con objetividad. Porque seamos honestos, copyright es lo que realmente sabemos. Solo lo que hemos leído o escuchado en diferentes medios. No estuvimos presentes en el evento, no vimos la interacción superíndice 3N entre Ande y Kerem con nuestros propios ojos. La información superíndice 3N que tenemos es fragmentada y mediatizada, sujeta a interpretaciones y exageraciones. Por lo tanto, es muy fácil caer en especulaciones y sacar conclusiones precipitadas. Podrá ser que Ande realmente le haya hecho un desplante a Kerem, que lo haya ignorado o tratado con frialdad. Pero también copyright N podrá ser que simplemente estuviera cansada, estresada o incu superíndice 3 moda con la situación superíndice 3N. Tal vez ese dúa no se sentúa bien o tenía algún problema personal que afectaba su estado de con diéresis nimo. O quizú ese simplemente no quería alimentar los rumores y prefirió superíndice 3 mantener la distancia. Consciente de la presencia de los medios, pudo haber optado por una interacción superíndice 3N formal y distante para evitar especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N o cualquier otro tipo de interpretación superíndice 3N erru superíndice 3NEA. En cualquier caso, creo que es importante recordar que Ande y Kerem son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, emociones y experiencias. Tienen todo el derecho a manejar su relación superíndice 3N como mejor les parezca, y no tienen por qué copyright dar explicaciones a nadie.
Su vida personal es un asunto privado y no tienen la obligación superíndice 3N de satisfacer las expectativas del público. Además, creo que también copyright N es importante tener en cuenta el contexto en el que se produjo este supuesto desplante. Como menciono copyright antes, hubo varios fotos superíndice 3 grafos y periodistas presentes en el evento. Esto significa que Ande y Kerem estaban siendo observados y juzgados por todos. Es comprensible que en una situación superíndice 3N ASU, ambos hayan preferido ser cautelosos y evitar cualquier tipo de interacción superíndice 3N que pudiera ser malinterpretada. La presión superíndice 3N medio tica puede influir en el comportamiento de cualquier persona, y SAUN en el de celebridades que son constantemente escrutadas. Porque seamos realistas, cualquier cosa que hubieran hecho, ya sea saludarse efusivamente o ignorarse por completo, habría sido noticia. Si se hubieran mostrado muy amables y más menos osos, los medios habrían especulado sobre una posible reconciliación superíndice 3N, alimentando las esperanzas de los fans optimistas. Y si se hubieran ignorado por completo, como supuestamente ocurrió superíndice 3, los medios habrían hablado de tensión superíndice 3N y resentimiento, como de hecho N haciendo. En definitiva, cualquier reacción superíndice 3N habría sido objeto de análisis y debate. En definitiva, creo que lo sensato es no sacar conclusiones precipitadas y no juzgar a Ande ni a Kerem por este supuesto desplante. No sabemos lo que realmente pasó superíndice 3, ni sabemos les fueron sus motivos para actuar de la manera en que lo hicieron. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas. Dejar que cada uno siga su camino y que construyan su futuro sin la presión superíndice 3N de tener que rendir cuentas sobre su vida personal. Y hablando de seguir adelante, es importante recordar que tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados. Ambos han tenido mucho con diéresis copyright cito en sus carreras, y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo. Su profesionalismo y su talento son innegables y merecen ser reconocidos. Asu que en lugar de centrarnos en este supuesto desplante, creo que deberíamos enfocarnos en sus logros profesionales y en sus proyectos futuros. Deberíamos apoyar su trabajo y celebrar su talento. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Lo que realmente define a estos actores es su trabajo y su contribución superíndice 3N al mundo del entretenimiento. Y hablando de proyectos futuros, hay muchos rumores sobre los superíndice 3 trabajos de Ande y Kerem. Se dice que Ande estuvo negociando para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N, que será un drama romántico con un toque de suspense. También copyright N se rumorea que podrá participar en una película de acción superíndice 3N, lo que supondrá un cambio radical en su carrera. Y que Kerem estuvo a punto de filmar una película en Hollywood, un thriller psicólogo superíndice 3 hico que podrá catapultarlo a la fama internacional. Si estos rumores son ciertos, será una gran oportunidad para ambos de mostrar su talento a un público aún amplio. En conclusión superíndice 3N, el supuesto desplante de Ande Eru Rafael a Kerem Bürsin es un tema que ha generado mucha controversia y especulación superíndice 3N. Sin embargo, creo que es importante tomarse las cosas con calma y no sacar conclusiones precipitadas. No sabemos lo que realmente pasó superíndice 3, ni sabemos les fueron sus motivos para actuar de la manera en que lo hicieron. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que sigan adelante con sus vidas. Y en lugar de centrarnos en este supuesto incidente, deberíamos enfocarnos en sus logros profesionales y en sus proyectos futuros. Celebrar sus éxitos y apoyar sus nuevos proyectos es la mejor manera de mostrarles nuestro cariño y respeto. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis del supuesto desplante de Ande a Kerem. Recuerden que esta es solo nuestra opinión superíndice 3N, y que ustedes tienen todo el derecho a tener la suya propia. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacia copyright Dolo. No olviden dejarnos sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Ande le hizo un desplante a Kerem? ¿O creen que es simplemente una mala interpretación superíndice 3N? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho.
Nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Prosuperindice 3 vídeo. Hasta la Prosuperindice 3 chismosos.